Hoy los invito a que podamos adentrarnos en el Evangelio según San Lucas. Acá hago una opción, si voy a dejar de lado el Evangelio según San Mateo, primero porque como vengo diciendo el tiempo nos traiciona, y segundo, bueno, porque el Evangelio según San Lucas nos ayuda, si bien a ver uno más de los sinópticos, también vamos a ver que es una obra en conjunto con los Hechos de los Apóstoles, poniendo la mirada. En Lucas vamos también a desarrollar muchas cosas de los Hechos de los Apóstoles. Algo que me olvidé de decirles ayer, que es muy aconsejable, es este libro, que es un Evangelio de Luis Heriberto Rivas, el mismo que hemos citado anteriormente como autor de este libro de introducción a las Sagradas Escrituras, y más adelante veremos que tiene un señor libro sobre el Evangelio según San Juan. Como les decía, es introductorio, verán que es finito, es chiquito, no es un ladrillo, pero muy serio, muy bueno y nos sirve como introducción a los evangelios. De hecho, esta es parte de toda una colección de Editorial Claretiana sobre las Sagradas Escrituras, muy aconsejable. En general viene en este formato un poco extraño, pero muy bueno para tener en cuenta aquel que quiera seguir introduciéndose en las Escrituras después de este curso. Vamos, como decía, al Evangelio según San Lucas y comencemos por el principio, valga la redundancia, viendo cómo el Evangelio según San Lucas viene en conjunto con los Hechos de los Apóstoles, por decirlo de una manera. Vamos a Lucas 1:1. Dice así, en el prólogo: puesto que muchos han intentado narrar ordenadamente las cosas que se han verificado entre nosotros, tal como nos las han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y servidores de la palabra, he decidido yo también, después de haber investigado diligentemente todo desde los orígenes, escribírtelo por su orden, ilustre Teófilo, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. De estos 4 versículos podemos sacar mares y mares de cosas. Sin embargo, vamos a quedarnos con algunas principales. Lo primero es todo este desarrollo de la redacción que ya hemos hablado. Muchos han escrito, muchos han intentado narrar ordenadamente las cosas que se han verificado entre nosotros. Bueno, el evangelista no es el primero, sino que va tomando fuentes anteriores. Muchos han intentado narrar ordenadamente las cosas. Ya hay otras fuentes que ellos utilizan. Acá el evangelista va a intentar, para darle a este querido Teófilo la solidez de las enseñanzas que has recibido, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. Acá algunos hablan de este querido Teófilo, ¿sí?, como una persona. De hecho es lo que utiliza Lucas, por así decirlo, es lo que pone Lucas, mi querido Teófilo. Otros hablan de que este querido Teófilo, justamente Teófilo es amigo de Dios, Teo y Filos, amigo de Dios. A veces los evangelistas o otros libros de la Biblia utilizan estos recursos retóricos o de la escritura, narrativos, para captar la atención del lector y para hacerlo sentir identificado. De hecho, en el Evangelio según San Juan, hacemos un paréntesis, pero se habla del discípulo amado y nunca se da el nombre del discípulo amado. Es el discípulo amado el que acompaña a Jesús en la cruz. Es el discípulo amado el que se reclinó en su pecho en la última cena. Es el discípulo amado el que corre más velozmente para ser testigo del resucitado. Fue el discípulo amado el que lo reconoció desde la barca una vez resucitado, cuando Jesús estaba en la orilla, que le dice a Pedro y Pedro salta de la barca. Así va poniendo que es el discípulo amado el que recibe a María en su casa. Así, sin dar nombre, busca, en cierta manera, que uno se siente identificado con el discípulo amado. Entonces, uno está llamado a ser ese discípulo amado.
En cierta manera, algunos dicen que justamente Lucas pone este querido Teófilo, amigo de Dios, para que uno se sienta ese Teófilo, ese amigo de Dios, y uno pueda ver la solidez de las enseñanzas que hemos recibido. Vamos a ver después que en realidad Lucas está escribiendo no solo a una persona, sino a toda una comunidad determinada. Volviendo, vimos cómo este evangelista escribe a un querido Teófilo y busca justamente enseñar la solidez, mejor dicho, mostrar la solidez de las enseñanzas que has recibido. Vamos ahora, les recomiendo meter una estampita en Lucas y vamos con una estampita o un señalador en los Hechos de los Apóstoles. Dice así el comienzo de los Hechos de los Apóstoles, 1:1. También en el prólogo. El primer libro lo dediqué, Teófilo, a todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el principio, hasta el día en que después de haber dado instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido, fue levantado a lo alto. Entonces, el autor de los Hechos de los Apóstoles le está escribiendo a Teófilo también y cuenta que el primer libro, Lucas, fue escrito con todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el principio hasta el día en que después de haber dado instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido, fue levantado en alto. Entonces, vemos claramente que el autor de los Hechos de los Apóstoles habla sobre un primer libro que evidentemente es Lucas, ya que el contenido coincide y el destinatario es ese. Digo, simplemente lo señalo. Lucas parecería ser el hombre más culto entre los evangelistas, es el que utiliza el griego, es el griego más culto. En algún momento se lo relacionó con Lucas de Colosenses 4:14, de Filemón 24 y de 2 Timoteo 4:11, por eso se habla de que era un médico, y se le relacionó con un compañero de viaje de San Pablo. ¿Por qué pasa esto? Porque en ciertos lugares, vamos a ver por ejemplo Hechos de los Apóstoles 16, del 10 al 17. Nos embarcamos en Tróade y fuimos derecho a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, de allí a Filipos, que es la principal colonia de la demarcación de Macedonia. El autor, de Hechos de los Apóstoles, está hablando en primera persona. Fuimos, nos embarcamos. Lo mismo pasa en 27:1 y en 28:16, de 27:1 a 28:16. Entonces, se lo relacionaba con Lucas, se lo relacionaba con un médico y se pensaba que era un compañero de viajes de San Pablo. Muchos dicen que en realidad, estudios posteriores, que una de las fuentes que Lucas está utilizando es un diario de viajes de un compañero de Pablo. Una de las fuentes, hay otros lugares donde él no habla en primera persona. Y de hecho, viendo las problemáticas que tratan los Hechos de los Apóstoles, se ve que es algo posterior a Pablo, que ya el contexto no es el contexto de persecución de Nerón, como hablamos del Evangelio según San Marcos, ni la persecución de Domiciano, que es en el año 95. Entonces, de hecho, las problemáticas que va tratando, el modo de referirse a los judíos, se ve que ya es posterior a todo eso que hablábamos. No es el contexto del Evangelio según San Marcos, ni siquiera es el contexto de Pablo. Ya vamos a ver en la carta a los Gálatas que Pablo está en un contexto bastante tirante con la propia iglesia, y con otras teologías dentro de la iglesia. Bueno, en Lucas parecería que todo esto ya está superado. Por eso se data Lucas bastante más tardíamente. Déjenme, para no inventar, déjenme que vea más o menos de qué año acá. Se cree que esta obra se habría publicado entre los años 80 y 90. Y que Lucas, y eso se ve, ¿sí?,
proviene del paganismo, ya no está dentro de Palestina, sino que su origen es pagano y que escribe a una comunidad que se llama mixta, una comunidad que tiene una mezcla entre cristianos que vienen del judaísmo y cristianos que vienen del paganismo. Vamos a ver que esto está muy fuerte en Lucas y nos va a hacer mucho bien escucharlo también. Hay en Lucas una estructura, ¿se acuerdan que en Marcos decíamos que el primer versículo está marcando la estructura del Evangelio? En Lucas hay una estructura muy diferente, una estructura que es geográfica. Queda muy de manifiesto varias veces en el Evangelio según San Lucas que Jesús se encamina hacia Jerusalén. De hecho, se va a hablar de 3 momentos en el Evangelio. Jesús en la Galilea, Jesús encaminándose hacia Jerusalén y Jesús en Jerusalén. Esos van a ser como los 3 momentos del Evangelio según San Lucas, que vamos a ver ahora en breve que Hechos de los Apóstoles va a ser en cierta manera el camino contrario. Esto lo podemos ver en Lucas 9:51. Lucas 9:51 dice así. Sucedió que como se iban cumpliendo los días de su asunción, él se afirmó en su voluntad de ir a Jerusalén. Él, Jesús, ¿no? Se afirmó en su voluntad de ir a Jerusalén. 13:22. Atravesaban ciudades y pueblos enseñando mientras caminaban hacia Jerusalén. 17:11. De camino a Jerusalén pasó por los confines entre Samaria y Galilea. 19:11. Mientras la gente escuchaba estas cosas, añadió una parábola porque estaba él cerca de Jerusalén y creían que el reino de Dios aparecería de un momento a otro. 11:28 por último. Y dicho esto, marchaba por delante subiendo a Jerusalén. Entonces, no es que es cabezón Lucas, sino que va mostrando que hay un camino claro de Jesús desde Galilea hacia Jerusalén. Ahora, en Hechos de los Apóstoles, el camino es el contrario. ¿Por qué decimos que el camino es el contrario? El camino de la buena noticia es comenzando por Jerusalén hacia los confines de la tierra. De hecho, ese es el mandato que les da Jesús a los apóstoles. A ver si encuentro la cita en Lucas y después en Hechos de los Apóstoles. Así está escrito, dice Lucas 24:46. Así está escrito, que Cristo debía padecer y resucitar de entre los muertos al tercer día, y que se predicaría en su nombre la conversión para el perdón de los pecados a todas las naciones, empezando desde Jerusalén. Vosotros sois los testigos de estas cosas. Y en Hechos esto va a volver a aparecer. Vamos a buscar Hechos 1:8. Al contrario, vosotros recibiréis una fuerza cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y de este modo seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria. Ya se extiende. Jerusalén, recordemos, la capital de Judea, la provincia, por así decirlo. Samaria y hasta los confines de la tierra. Entonces, si el Evangelio según San Lucas es un camino desde Galilea hacia Jerusalén, Hechos de los Apóstoles es un camino desde Jerusalén hacia los confines de la tierra. Donde terminan los Hechos de los Apóstoles cuando Pablo llega a Roma. Llegar a Roma, la capital, implicaba llegar a todo el Imperio Romano, que era todos los pueblos conocidos, ¿sí? Entonces, tenemos una guía, una orientación geográfica. Repito, Lucas desde la Galilea hacia Jerusalén, Hechos de los Apóstoles desde Jerusalén
hacia los confines de la tierra. Y como escuchábamos, el querigma de Lucas agrega algo que para nosotros es importantísimo: esta predicación a los paganos. Vamos a saber que San Pablo fue el que explotó, por así decirlo, esta predicación a los paganos, obviamente con Pedro, antes el Cornelio, el eunuco, con Felipe, etcétera, etcétera. Ahora lo vamos a ver. Pero el que lo agrega como parte del querigma ni siquiera es Pablo, es Lucas. Para Lucas, esta predicación que escuchábamos en el Evangelio, en el final del Evangelio, decíamos Lucas 24, 46. Y así está escrito que el Cristo debía padecer y resucitar de entre los muertos al tercer día. Muerte y resurrección. Es el querigma. Y que se predicaría en su nombre la conversión para el perdón de los pecados a todas las naciones. Es Lucas el que pone esto como parte del querigma y como algo fundamental en el Evangelio. Sin lugar a duda, porque Lucas viene de una tradición anterior que en Pablo va a estar sustentado fuertemente. Cuando hablemos de los Gálatas vamos a ver todo esto que no fue tan sencillo. Entonces, decíamos esta orientación del Evangelio según San Lucas y de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a intentar ver ahora ciertas características que son muy fuertes en las dos obras. Bueno, lo primero es el Espíritu Santo. Voy a cambiar el orden, ¿no? Pero el Espíritu Santo tiene un papel fundamental. Escuchábamos recién cómo en los Hechos de los Apóstoles decíamos que el Espíritu Santo va a descender, de hecho está Pentecostés ahí en el comienzo de los Hechos de los Apóstoles, y es un poco el que va a ir guiando la obra. No solo la obra de los Hechos de los Apóstoles, sino también lo vemos en el Evangelio según San Lucas. Si vamos al comienzo del Evangelio, vamos a ver cómo, vamos a buscar lo más esencial, después enumero otras cosas, pero cuando Jesús va al desierto, dice, Jesús lleno de Espíritu Santo se volvió del Jordán y era conducido por el Espíritu en el desierto. Lucas 4, 1. Jesús lleno del Espíritu Santo se volvió del Jordán y era conducido por el Espíritu en el desierto. De hecho, vamos a ver, y acá enumero, no lo vamos a leer todo, pero cómo esto se ve plasmado en muchísimas partes. Lucas 1:15. Porque será grande ante el Señor, no beberá vino ni licor, estará lleno del Espíritu Santo. El ángel le dijo, vamos más atrás, versículo 3. El ángel le dijo, no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido escuchada. Isabel, tu mujer, te dará un hijo, a quien pondrás por nombre Juan. Será para ti gozo y alegría, y muchos se gozarán en su nacimiento, porque será grande ante el Señor. No beberá vino ni licor, estará lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene obrando desde antes de Jesús, por así decirlo, desde antes de la encarnación. Ya está hablando de que Juan el Bautista va a estar lleno del Espíritu Santo. Algo similar, bueno, acá 1:41 y 1:67. En 1:41 dice, en cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno. Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Y en 1:67, Zacarías, su padre, quedó lleno del Espíritu Santo y profetizó. Entonces el Espíritu Santo va a estar acompañando y hasta guiando, no solo a Isabel, a María, a Zacarías, sino al mismo Jesús que lo acompaña y lo guía al desierto. Así a lo largo de la obra de Lucas vamos a ver muchísimas veces que el Espíritu Santo es el que va marcando el camino, por así decirlo. Y esto también pasa en los Hechos de los Apóstoles. La institución de los 7. Hechos de los Apóstoles 6, versículo 5. La propuesta le pareció bien a toda la asamblea y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y de Espíritu Santo,
Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timoteo. Pero al hablar de Felipe de Esteban, habla de que estaba lleno de fe y del Espíritu Santo. Y más adelante, cuando Felipe va a acercarse al eunuco, en el capítulo 8, versículo 29, dice: el Espíritu dijo a Felipe, acércate y ponte junto a ese carro, donde iba el eunuco que estaba leyendo Isaías, a quien Felipe le termina anunciando el Evangelio y lo termina bautizando. Al final de ese pasaje, en Hechos 8, versículo 39, dice: y al subir del agua, una vez que lo bautizó, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Lo mismo va a pasar con Pedro, no vamos a verlo ahora, pero cuando Pedro va a la casa de Cornelio y lo bautiza, también tiene esa visión de la apertura a los paganos, ya vamos a hablar de eso, pero también es guiado por el Espíritu Santo. Se ve la mano del Espíritu Santo que va acompañando no solo la vida de la iglesia, que esto va a estar fuertísimo en los Hechos de los Apóstoles, sino también la vida de Jesús y de muchos personajes bíblicos, incluso anteriores a Jesús, como Zacarías, María, Isabel, Juan el Bautista y otros. Entonces el Espíritu Santo es el que va acompañando la vida de estos personajes y va guiando la iglesia desde su comienzo. Otra cosa, ahí aparecía con Isabel, con la Virgen María y con muchos otros personajes, es la alegría. La alegría deberá ser algo propio de esta comunidad cristiana. Se ve en Lucas 2:20, 5:26, 7:16, en Hechos de los Apóstoles 2, del 46 al 47, Hechos 3:9, 5:41 y muchos otros, para que vean que eso está. La alegría tiene que ser algo propio del cristiano. Algo que también tiene mucho lugar en Lucas es el tema de la pobreza y la riqueza. Lucas va a poner un acento muy fuerte en los pobres. El pobre va a tener un lugar privilegiado en el Evangelio según San Lucas. De hecho, en sus parábolas y en los Hechos de los Apóstoles. Recuerdan la comunidad cristiana, de hecho acabamos de mencionar como la institución de los diáconos. ¿Por qué está la institución de los diáconos? Porque se quejaban los hebreos que se desatendía a las viudas y a los huérfanos. Entonces la primera iglesia, para atender a esa necesidad y para realmente socorrer a los necesitados, recordemos que los huérfanos y las viudas eran los más pobres en la época de Jesús, para atender a esa pobreza, la iglesia escucha al Espíritu Santo y busca esa solución instituyendo a los diáconos. Esto aparece también en ciertos pasajes del Evangelio según San Lucas. Dice Lucas 1, 52, 53, el famoso Magnificat: derribó a los poderosos de su trono y elevó a los humildes, colmó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. Lucas 1, 52, 53. En las bienaventuranzas, en Lucas 6, 20, va a hablar Jesús directamente sobre los pobres. Lucas 6, 20. Y él, alzando los ojos hacia sus discípulos, decía: primera bienaventuranza, bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Y acá no aclara cómo hace, si no me equivoco, Mateo 5:3, bienaventurados los pobres de corazón. No, bienaventurados los pobres, a secas. Vamos a ver que Lucas en ciertas cosas es muy conciliador, intenta, por tener una comunidad mixta entre paganos y provenientes del paganismo y provenientes del judaísmo, Lucas va a tratar de amenizar muchas cosas, como de sacar las rispideces de muchas cosas. Pero en otras, Lucas es bien contundente y bien tajante, como radical. Y en cuanto a la pobreza y a la riqueza, Lucas va a ser bien tajante. De hecho, en los Hechos de los Apóstoles, no tengo ahora el pasaje, pero recuerdan aquellos que vendieron el campo y ocultaron, pusieron en común parte, pero se hicieron los giles y guardaron otra, y Dios va a terminar castigándolos hasta
hasta la muerte. Se van a morir de lleno ahí, en pleno Hecho de los Apóstoles. ¿Por qué? Porque Lucas en esto de la riqueza y la pobreza es muy tajante. De hecho, estaba en esa comunidad cristiana y va a pasar en los Hechos de los Apóstoles, relatado por este mismo evangelista, cómo se dividían en la fracción del pan. Venían a celebrar la misa, que en un comienzo la misa era una cena, y se quedaban los pobres por su lado y los ricos por su lado. Compartían la mesa, pero no la comida. Y en esto también Lucas va a ser tajante, diciendo esto es una hipocresía. De hecho, va a estar eso también en Pablo. No podemos dejar de hablar, cuando hablamos del Evangelio según San Lucas, del lugar que tiene la misericordia en el Evangelio. De hecho, es llamado el Evangelio de la Misericordia, especialmente por las tres parábolas más grandes, si se quiere, de la misericordia, que es la parábola del Padre Misericordioso, la parábola de la oveja perdida y la parábola de la perla, la perla en el campo. Si no me equivoco, están en Lucas 15, las tres parábolas de la misericordia. La oveja perdida, la dracma perdida y el hijo pródigo o el padre misericordioso. Tiene a lo largo, como decíamos, ¿sí? Lucas busca alivianar las tensiones entre cristianos provenientes del paganismo y cristianos provenientes del judaísmo. Para eso, la misericordia va a tener un lugar preponderante. La parábola del buen samaritano. La parábola del buen samaritano va a ser también un emblema absoluto sobre la misericordia de Dios y la misericordia que tenemos que tener unos con otros. De hecho, que sea un samaritano el misericordioso, ahí también está dando un buen palito a los sacerdotes y a los dirigentes de su tiempo. Entonces, estas tres parábolas, pero todo el Evangelio y los Hechos de los Apóstoles, van a estar ungidos de una manera muy especial por la misericordia. El capítulo 15, como decíamos, es como el ladrillo más grande de la misericordia. Sin embargo, hay otros pasajes. La pecadora arrepentida, en Lucas 7, 36 al 50. La pecadora perdonada va a tener un lugar fundamental. Además de la pecadora perdonada, la conversión de Zaqueo, Lucas 19, del 1 al 10. Uno de los malhechores, Lucas 23, 39. Uno de los malhechores colgado le insultaba: ¿no eres tú el Cristo? Pues sálvate a ti y a nosotros. Pero el otro le increpó: ¿es que no temes a Dios y tú que sufres la misma condena? ¿Tú que sufres la misma condena? Y finalmente, el buen ladrón, el llamado buen ladrón, va a decir, y decía: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas con tu reino. Jesús le dijo: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús tiene misericordia incluso de aquel ladrón que es crucificado con él. Y así podemos ver cantidades, ¿sí? En los Hechos de los Apóstoles mismo hay grandes multitudes que se van arrepintiendo. Hechos 2:41, cuando Pedro sale después de Pentecostés a anunciar la buena noticia, son multitudes que se convierten. Hechos 4:4, Hechos 5:14, Hechos 6:7, Hechos 8:12. Por todos lados está la conversión. Y para terminar, hay muchas otras cosas. Las renuncias tienen un lugar preponderante en Lucas. La oración. Jesús muchísimas veces se retira a solas a orar. María reza, Zacarías reza, los ángeles rezan, Simeón reza, Ana la profetisa reza, y la comunidad cristiana en muchísimos momentos de la historia se juntan a rezar para discernir qué es lo que va a pasar. Bueno, simplemente para terminar y a modo de conclusión, vemos aquí cómo, que nos sirve pastoralmente, el Espíritu Santo va guiando a la iglesia. La iglesia tiene que estar en constante
discernimiento y escucha de lo que el Espíritu Santo quiere. Eso también tenemos que llevarlo a nuestra vida. Aprender a tener momentos de encuentro y de silencio con Dios, donde Él nos vaya guiando a lo largo de nuestra historia como iglesia y como individuos. Segundo, esto de la misericordia es fuertísimo y qué lindo que podamos llevarlo a nuestras comunidades. En nuestras comunidades, ahora por la pandemia, estamos cada uno encerrado en casa y mucha tensión no puede haber, salvo dentro del hogar. Pero cuántas veces nuestras comunidades cristianas son de un tira y un afloje total, donde hay tensiones, donde los de Cáritas y los de liturgia se miran mal, donde dentro de Cáritas a veces tenemos serpentarios, donde cada voluntario de Cáritas busca ser el abanderado de la caridad y chismoseo, chismerío monstruosos, donde dentro de la sacristía decapitamos a quien podemos. La secretaría parroquial a veces, válgame Dios, tenemos que tener más cuidado para entrar, lo pensamos 2 veces, y así tantas y tantas cosas, ¿sí? Me parece que no estoy diciendo nada nuevo, Dios me perdone si me equivoco, pero muchas veces adentro de la comunidad cristiana, si metemos una mano, nos comen. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado y Lucas nos ayuda a vivir más en la misericordia. Sin lugar a dudas, insisto, no lo desarrollo ahora porque lo voy a desarrollar después con los Gálatas, hay una dimensión gigantesca de misión, de evangelización, de salir. De hecho, insisto, este hilo conductor de los Hechos de los Apóstoles, Jesús nos invita a ir hasta los confines. Pero a veces tenemos tan puesta la mirada afuera que nos matamos adentro. Lucas busca liberar esas tensiones y vivir más en misericordia dentro de la comunidad cristiana, para con los de afuera, pero también para con los de adentro. Ojalá el Evangelio según San Lucas, los Hechos de los Apóstoles, sería lindísimo que tomáramos Lucas 1:1 y empezáramos a leer hasta llegar al final de los Hechos, pero que nos ayude desde la oración a amarnos más, a perdonarnos más, a poder caminar juntos, con el que es diferente. En esto hay muchísimo en Lucas. Hoy en día que se habla tanto de respetar las diferencias, a veces nos llenamos la boca hablando de respetar las diferencias, pero solo con las diferencias que yo quiero. Respetemos las diferencias, pero solo si tiene estas 20, ojalá, estas 5 diferencias. Bueno, porque no piensa como yo, el que no es como yo, el que no ve la cancha como yo la veo, bueno, también está llamado a formar parte de la iglesia. Qué lindo es, y en esto Lucas es seguidor de Pablo, viene una tradición paulina, la imagen de San Pablo del cuerpo, en 1 Corintios 15, si no me equivoco, donde el cuerpo tiene muchos miembros y cada miembro aporta al cuerpo lo suyo. La mano no le puede decir al ojo yo no te necesito, ni el ojo no le puede decir al pie yo no te necesito. Ojalá podamos en nuestra comunidad cristiana, y vamos practicándolo antes de que termine la pandemia, vivir en la misericordia, en el amor. Qué lindo sería una comunidad cristiana donde digan, miren cómo se aman, donde ponen todas sus cosas en común y donde comparten, sin estar viendo si soy de esta clase social o de aquella, sin estar viendo si vengo del paganismo o no, cuántos apellidos tengo y cuántos no tengo, si soy de este estrato, de este otro, y si soy de Cáritas o de liturgia, o de la secretaría o de la sacristía, sino donde realmente seamos comunidad que seguimos a Jesús y donde el amor, la misericordia y ese discipulado, ese seguimiento de Jesús sea lo que nos va marcando el camino.